éramos 20. Bueno, entonces sigo preguntando acá con el ejemplo del amigo Ducro. La llamada de anoche, tu llamada de anoche me sorprendió. Ya quedamos. Profe, cuando la persona, no sé si ya dijeron algo y me lo perdí, cuando la otra persona manda el mensaje o hace la llamada, no sería la... Ahí está. Ahí está. Muy bien. A ver si lo podemos redondear un poquito. ¿Lo puedo repetir? Karen. Repetilo. Bueno, por ahí no Ahí escuché. va. Cuando la otra persona hace la llamada o envía el mensaje. Eso sería para mí. Sí, saquémosle el cuándo, ¿sí? Bueno, sí, sí. Porque cuándo indica tiempo nada más, ¿no? Sí, Pero O sea, yo entiendo lo que querés decir. la La- está acción bien. sería, El acto, ahí está. ¿Qué más? La la acción, acción, quién dijo acción? Ah, ahí está. o sea que la acción o el acto sería fundamental para la parte de enunciación. Es la enunciación directamente. Ah, ok. Claro. Sin ese acto de llamar, no habría enunciado. ¿Sí? Entonces, si yo le digo que tu llamada anoche me sorprendió, puedo querer decirle, me sorprendió lo que me dijiste o me sorprendió que me llamaras. El primer caso es el enunciado, el segundo caso es la enunciación. Puede ser que me haya sorprendido las dos cosas, ¿sí? Puede ser, pero son dos cosas distintas, ¿sí? Pasa muchas veces, ¿sí? Cuando yo digo en este caso es ambiguo tu llamada, porque no le estoy diciendo exactamente qué es. Lo que pasa es que la otra persona seguramente entiende, porque hay que ver qué se dijeron. Me llamó, me dijo hola y cortó. Ahí lo más probable es que me haya sorprendido el hecho de que me llamara. Supongamos que hacía mucho que no me llamaba, supongamos que estaba enojado, supongamos que nos vimos pocas veces, supongamos que no había onda y me llama. Entonces, ¿qué es lo que me sorprende? Que me llame, la enunciación, ¿sí? Ahora, puede ser que además de eso, hablamos 2 horas, hablamos 3 horas, bueno, listo. Lo que se dijo en esas 2 o 3 horas es el enunciado, ¿sí? Todo lo que se dijo que puede quedar grabado o que se puede transcribir o que se puede recordar incluso, eso es el enunciado, ¿sí? Ahora, el hecho de que me llamó, lo que sucedió no, no, lo que sucedió no, lo que se dijo. Lo que se dijo, ahí no sucedió, lo único que sucedió fue una llamada, ¿sí? Como hablar cara a cara, es un hecho, ¿sí? Pero lo que se dice, ¿sí? Es un dicho, hecho, dicho, ¿sí? Enunciación, enunciado, ¿sí? Este es el ejemplo de Ducro que siempre da justamente para distinguir entre una cosa y otra, que es el mismo ejemplo que habían dado en realidad con ustedes, que lo dio, perdón, no me acuerdo si fue Fernando, que dijo discurso político, un discurso político es un enunciado. Y alguien agregó, bueno, la construcción de ese discurso es la enunciación. Claro, el hecho de decirlo, el hecho de pronunciar ese discurso es la enunciación, pero lo que se dice en ese discurso es el enunciado, ¿sí? Y fíjense la importancia también en cada caso, ¿sí? Porque en muchos casos puede tener importancia quién lo dice, cuándo lo dice, dónde lo dice. Son elementos de la enunciación, pero otra cosa es lo que se dice. Lo que se dice es el enunciado, o el conjunto de lo que se dice es el enunciado, ¿sí? Entonces, esa distinción hay que tenerla siempre presente, porque a nosotros nos queda solamente el enunciado, ¿sí? No queda la enunciación. La enunciación se reconstruye, se puede
imaginar, se puede analizar a partir del enunciado, porque en el enunciado hay huellas. Lo que sucede es que esas huellas nos remiten a una enunciación perdida, ¿sí? Porque ese anoche que yo dije en el ejemplo, ¿no? Tu audio de anoche, anoche, ¿qué significa? Anoche significa la noche anterior, pero la noche anterior ¿a qué? ¿A qué día? No sabemos. No está dicho en el enunciado eso. Hay una marca temporal, pero que no remite a ninguna fecha concreta, ¿sí? Entonces, bueno, ahí va a aparecer lo que tenemos que analizar. Cómo se analiza esta cuestión de las marcas personales, temporales y espaciales que aparecen en el enunciado. Y después va a haber otro tipo de marcas también más complicadas que nos permiten reconocer ciertos elementos y de última tratar de analizar. Que en definitiva, como les adelanté antes del parcial, lo que estaremos tratando de analizar, o por lo menos de reflexionar sobre, es la subjetividad. Eso que Bakhtin decía, que todo enunciado tiene una valoración, una apreciación, porque implica un punto de vista, implica el punto de vista del autor. Al haber un autor, siempre el enunciado surge de alguien con cierta intención, además, y con cierta visión del mundo. Bueno, eso que era muy general, ahora en las próximas clases vamos a empezar a ver cómo se manifiesta en los enunciados concretos. Es decir, cómo aparece la primera persona, cómo aparece la segunda persona, cómo aparecen los elementos del mundo, las cosas que se dicen de esos elementos del mundo, ¿no? Por ejemplo, tu llamada de anoche, bueno, me sorprendió. Sorprender es efectivamente una reacción emocional importante. Alguien la mencionó por ahí, pero no era el ejemplo dirigido al efecto que se produce. Pero de todas maneras, vamos sí, a tener que analizar el efecto buscado a través de las palabras concretas, por supuesto. Es decir, no inventando cosas, sino buscándolo en palabras concretas, palabras que están en el enunciado, ¿sí? Que pueden ser, como decía recién, verbos, sustantivos, adjetivos, posesivos, pronombres personales, etc. Todo eso va a implicar un trabajo sobre textos ya escritos, ¿sí? Y bueno, y poder reconocerlos, por lo menos poder reconocer ahí aquellos elementos que nos reenvían a la subjetividad del autor, diría Bakhtin, pero a partir de ahora vamos a ver que se va a llamar enunciador, que es una cosa muy distinta, ¿sí? Que no es el autor real, no es la persona real, ¿sí? Pero bueno, esto lo vamos a dejar un poquito para más adelante porque es bastante más complicado. De todas maneras, es necesario llegar a entenderlo también. Y es, digamos, ahí el ejemplo que dijeron al principio sobre el discurso político es un gran ejemplo que vamos a retomar varias veces también, porque en el discurso político, como si han visto el debate o si están presentes de alguna manera en la campaña electoral, ven perfectamente cómo se construye la imagen de los candidatos, ¿no? Y esa imagen de los candidatos no es la persona real. Por eso hablamos de que el enunciador es imaginario, ¿sí? Porque está hecho de imágenes, es decir, de signos, es decir, de palabras. También, por supuesto, de elementos visuales. Lo que pasa que no podemos, y es una lástima, no podemos tanto trabajar con elementos visuales. Por supuesto, sin eso el análisis sería incompleto, ¿no? Por supuesto, no se puede analizar un spot publicitario si no analizamos la imagen, que es mucho más importante. Pero bueno, analizaremos solamente textos escritos, donde no hay imágenes. Entonces es otra cosa, ¿sí? En otras materias doy la parte de semiótica visual, donde analizamos fotografías, etcétera. Bueno, ahí hay otros elementos para ver,
obviamente, para ver literalmente, ¿no? Pero acá, bueno, en textos escritos, lamentablemente, no tenemos esos elementos, solo tenemos una voz que habla, ¿sí? Y esa voz hay que analizarla. ¿Qué quiere decir? ¿Qué imagen quiere dar de sí misma? ¿Cuál es su intención? ¿Qué efecto quiere producir en el otro? ¿Sí? Todo eso se analiza, pero se analiza sobre elementos concretos, perceptibles, no lo que uno cree, sino elementos lo más concretos posibles, que son palabras, por supuesto, repito, ¿no? Se trata de palabras o expresiones, palabras sueltas o expresiones de varias palabras, pero eso es lo que tenemos que analizar más adelante. Bueno, ahora entonces que los tengo ahí activos, les voy a proponer otra inquisición. Al principio del artículo de la subjetividad en el lenguaje, justamente, ¿no? Hablando de subjetividad, por eso trato de engancharlo un poquito, Benveniste se hace una pregunta y dice en esa pregunta, ¿el lenguaje es un instrumento o una herramienta de comunicación? Bueno, si lo leyeron, no creo, pero si lo leyeron, tendrán la respuesta, ¿no? Por supuesto, pero en principio, ¿qué se les ocurre? ¿El lenguaje es un instrumento de comunicación? ¿Es una herramienta para comunicarse? A veces sí, otras por ahí no. Ujú. Ahí la ¿Qué pregunta tipo de, me queda servida cuándo sí, cuándo no, pero entraríamos en terrenos muy, muy complicados, porque es puede muy ser difícil, depende? muy Es difícil de definir. fundamental porque si todos tuviéramos lenguas distintas no nos podríamos comprender entre nosotros mismos. Claro, para acá estamos hablando del lenguaje en general, ¿sí? No de lenguas en el sentido socio, Eh, sino del lenguaje en general. Por supuesto, si no lo leyeron, no saben a qué apunta porque la respuesta es no. Puede No es ser, un instrumento o profe, herramienta. ¿Sí, Mayra? el tipo de lenguaje, el ¿Cómo, hablado, cómo tipo? el tipo de lenguaje, por ejemplo, el hablado, o sea, el verbal, el no verbal, Y no, pero no entiendo. No entiendo a qué apuntás. con la pregunta que usted hizo. Claro, pero yo preguntaba si sí o si no. Mm, Si el lenguaje es un instrumento de comunicación. no, entonces no. Estamos hablando del lenguaje hablado, ¿no? Siempre, porque siempre es el lenguaje hablado. O escrito, supongamos, pero no importa. La respuesta es no. Eso es así. Ahora, ¿por qué no? Vamos a tratar de reconstruirlo. ¿Qué es una herramienta? ¿Qué es un instrumento? Puede ser, profe, yo no lo leí, la verdad, No pero importa. por lo que pregunta por ahí. Porque por ahí hay otras maneras de comunicarse. Sí, pero no sé por qué entonces No eso le respondo nada. afectaría el lenguaje hablado, que haya otras maneras, qué sé yo. No sé. Eh, ¿Por qué Sí, afectaría al lenguaje como... No es un instrumento, sí, eso ya lo dije, pero ¿por qué no ser un instrumento? ¿Qué, qué es un instrumento? ¿Qué es una herramienta? Es algo más concreto, algo, no sé, tiro ahí para... ¿El Ah, habla no sería algo el que instrumento de usamos. la comunicación? no, estamos hablando del lenguaje hablado, justamente. Por eso ya definimos que no, pero no es que definimos, es así, es no. Pero porque justamente lo obvio es decir que sí. Por eso Benveniste empieza así el artículo, digamos. La respuesta obvia es decir que sí, pero lo que él quiere justamente es no ser obvio, sino plantea otra cosa completamente distinta. Pero no lo pueden adivinar así nomás.
Por eso yo voy por la pregunta que los lleva o los conduciría de alguna manera indirecta a entender por qué no. ¿Qué es una herramienta? Profe, algo que se crea con un fin determinado. Algo que se crea con un fin determinado. Sí, es un poco amplio eso como herramienta, pero bueno, sí, se podría empezar. Ah, ahí dice Fernando, algo que está por fuera de la persona. Ahí está. Sí, exactamente. Yo ya iba a preguntar un poco por ese lado, digamos, ¿no? Si mi riñón es una herramienta, mis riñones, ¿va? Son herramientas, o mi corazón es una herramienta, o mi mano es una herramienta. No, no, son parte de mi cuerpo, no son herramientas. ¿Sí? Un martillo, una pinza, una máquina, son herramientas, efectivamente, y están fuera de la persona, están fuera del ser humano, tal cual, exactamente. Sí, pero lo que dice Benveniste es el lenguaje no está afuera, no está afuera, no es algo que podamos agarrar y usar, ¿sí? No es así. Entonces, ¿qué pasa? Eso lleva justamente a fundamentar la respuesta del no. El lenguaje no es un instrumento o una herramienta de comunicación. ¿Puede llegar a serlo? Bueno, ahí sí podemos enganchar con lo que decía Vanina, creo, que decía a veces sí, a veces no, pero bueno, no sé muy bien a qué apuntaba con a veces sí, a veces no, pero de todas maneras sí podríamos decir que se puede utilizar el lenguaje para comunicarse, como puede utilizarse para muchas otras cosas. Pero lo fundamental para Benveniste es que el lenguaje es en realidad el fundamento de la subjetividad humana, de la conciencia humana. Siempre hubo lenguaje, cosa que ya sabemos en realidad desde Saussure, ¿no? No hay humanidad sin lenguaje, ni lenguaje sin humanidad. Entonces, el lenguaje constituye, de alguna manera, la subjetividad humana, convierte al individuo en sujeto, ¿sí? Y convierte, digamos, a ese individuo en un yo, en un yo. Yo es el que habla, ¿sí? O el que puede hablar. Y a su vez, ese yo se dirige a un vos. Es decir, que constituye una subjetividad y una co-subjetividad. El lenguaje establece esa relación entre un yo y un tú, o un vos. Digo tú porque es por la costumbre de leer las traducciones de estos artículos, que son españolas, pero bueno. Vos es el otro, aquel a quien me dirijo. Yo es el que habla, vos es aquel a quien se habla. Pero como ya sabemos, el yo siempre le habla a un vos. Entonces el lenguaje instituye ese yo con conciencia de sí y a su vez con conciencia del otro. Primero, en realidad, constituye al yo y al no yo. El no yo es todo lo que está afuera, pero dentro de ese no yo aparece el vos, más específico, porque también después, por supuesto, está el resto del mundo y también está la tercera persona, que sería él, pero a ese él no se le habla. De ese él quizás se habla, ¿sí? Pero puede incluso no ser una persona, puede ser una cosa o puede ser algo parte del mundo. En cambio, el yo y el vos siempre son sujetos que se correlacionan, ¿sí? Benveniste lo dice en un momento dado en latín, ¿no? Ego es quien dice ego. Pero es lo mismo, yo es quien dice yo. Y puede decir yo,
gracias al lenguaje. Es decir, que el lenguaje constituye la subjetividad e incluso casi uno podría decir la propia humanidad, pero la humanidad autoconsciente de ser un sujeto o un conjunto de sujetos. Después, a partir de ahí puede venir la comunicación. Pero primero, es mucho más importante la función del lenguaje que de ser una mera comunicación. ¿Sí? El lenguaje constituye la subjetividad, la construye, la realiza, la forma. ¿Sí? Entonces eso es mucho más importante todavía que la comunicación. Es condición de la comunicación, porque si no hubiera un sujeto, no habría comunicación. Entonces, primero se constituye el sujeto con su subjetividad, después se construye el otro al cual se dirige, y eso ya posibilitaría la comunicación en determinadas circunstancias. ¿Sí? Esto, por supuesto, tiene toda una correlación psicológica muy importante, que, bueno, no vale la pena entrar demasiado en eso, pero sabemos por el psicoanálisis más que nada que el bebé, digamos, el infante, infans significa justamente el que no habla, el infans no maneja todavía la distinción entre él mismo y los otros, básicamente entre él y la madre. Entre el bebé y la madre hay una unidad fusional, ¿no? Están fusionados, ¿sí? Esa unidad debe romperse, básicamente. En algún momento debe romperse. Se rompe mediante el lenguaje también. Esa sería la función paterna, ¿no? Es una función simbólica, no hace falta que sea el padre real, pero sí, por supuesto, es una función paterna, que es separar al bebé de la madre. Y ahí el bebé, entonces, empieza a entender que él es yo y que los demás son vos o tú. Ya se puede dirigir a la madre como vos y designarse a sí mismo como yo. ¿Sí? Esto se ve también en el famoso estadio del espejo, ¿no? Donde el bebé, justamente cuando se mira al espejo al principio, no sabe qué es eso, piensa que es un objeto real, ¿no? Entonces, por ahí empieza a tocar y es una superficie. Y es una superficie. Después se da cuenta de que es una superficie con una imagen ahí, con una imagen parecida a cualquier otra imagen que ve en la realidad, pero no se reconoce todavía. Recién en una tercera etapa, el bebé se reconoce a sí mismo, reconoce que ese que está ahí es yo, ¿sí? Y eso es con la adquisición del lenguaje, con la adquisición del lenguaje y con la separación de la madre. Por eso, digamos, la mala, incompleta separación de la madre es fuente de psicosis. Y el psicótico, una de las primeras cosas que pierde es el manejo de los pronombres. Así como el nene aprende a utilizar los pronombres más o menos bien, yo, vos, él, ella, ¿no? Los pronombres los empieza a utilizar correctamente, es decir, dividiendo a las personas como corresponde. Bueno, muchas veces el psicótico pierde el uso de los pronombres, ¿sí? No se refiere a sí mismo en tercera persona o en segunda, ¿sí? No en primera, sino distingue entre la primera y la segunda y la tercera, etcétera. Es una de las primeras cosas que pierde. El lenguaje en general, por supuesto, pero también los pronombres sobre todo, ¿sí? Y eso en parte tiene origen, por supuesto esto es mucho más complejo, ¿no? Pero tiene origen en una mala separación de la fusión primitiva con la madre, ¿no? Es decir, que permaneció más tiempo fusionado con la madre del que tenía que estar, ¿no? ¿No? Como esas personas que duermen con la madre hasta los 20 años, hasta los 38, etcétera. Bueno, digamos, son personas que tienen algunos problemitas, pero pueden no ser psicóticos, son problemas, qué sé yo. Hay problemas de todo tipo. Pero sí, efectivamente, si no se rompe esa fusión,
mediante la función paterna, bueno, obviamente algún problema va a haber seguramente, porque la separación se va a dar de manera a veces violenta. Y entonces el chico va a quedar, por supuesto, eh, como carne de psicosis, ¿no? Eso seguro. En ese sentido, bueno, por supuesto, Benveniste tiene mucha relación con Lacan y el psicoanálisis. Lo que pasa es que, desde su punto de vista, es estrictamente lingüístico. Solo se apoya en la psicología, pero en realidad es estrictamente lingüístico. Por eso dice que la subjetividad, la conciencia de sí, surge gracias al lenguaje, gracias a que se puede decir yo, y a partir de yo se dice vos. Esa correlación más o menos inmediata que aparece casi al mismo tiempo, digamos, ¿no? Casi al mismo tiempo, porque si uno puede decir yo, es porque ya distingue lo que no es yo. Y en esa distinción aparece otras personas, que al principio no se distinguían como tal. Eso entonces es la importancia que tiene el lenguaje en la subjetividad, que es el título del artículo. Pero también algo que estábamos mencionando antes, ¿no? Que era el tema de la temporalidad. Volviendo un poco al tema ese, de la temporalidad. Decíamos, bueno, la enunciación siempre es en presente, etc. Esto, aunque forma parte del otro artículo, de todas maneras está vigente. La enunciación siempre es en presente. Ahora, el tiempo, en realidad, está bien, no sabemos muy bien qué es el tiempo. Filosóficamente se puede definir o especular infinitamente sobre qué es el tiempo. Las distintas culturas tienen distintas formas de ver el tiempo, de considerar el tiempo. A veces es lineal, como en el caso nuestro, a veces es circular. Bueno, no deja de ser lineal también, ¿no? Pero circular. En el caso nuestro es lineal hacia adelante y no se puede volver hacia atrás. Podríamos pensar también en lo que está de moda ahora en las películas, que son las distintas líneas temporales. Quizás exista efectivamente el multiverso y haya distintas líneas temporales. Pero sea como sea, el tiempo implica una continuidad de instantes, de momentos, que se pueden medir, pero ¿cómo se miden? Se miden de una manera arbitraria, en segundos, minutos, horas, días, años, siglos. Son formas de medirlo, ¿sí? Que también distintas culturas tienen distintas formas de medir el tiempo. Algunos lo miden en lunas o en soles o en ambas cosas, ¿no? Por supuesto, pues la luna desde ya es una semana y el sol, bueno, sería un año. Pero también, por supuesto, eso depende del lugar, porque no siempre pasa lo mismo, no siempre se ven iguales. Entonces, ¿qué pasa? Para nosotros el presente es el momento en el que estamos hablando. Así que el lenguaje también define la temporalidad. El presente emerge en el momento en que se habla, en el momento de la enunciación. Es el lenguaje que determina el presente como el momento en el cual se está hablando. Por ejemplo, ahora estamos hablando. Ahora también podemos definir una hora y media, más o menos, o el día, un día, ¿sí? Pero siempre es un presente definido por el hecho de estar hablando, ¿sí? Pero por supuesto, ese presente define tres temporalidades, ¿sí? Lo que viene después del presente, que sería el futuro, y lo que está atrás del presente, que es el pasado. Eso, repito, para nosotros, ¿no? Porque hay culturas que es al revés, digamos, el futuro está atrás y el presente está adelante, y el futuro está adelante, perdón, el pasado está adelante. Pero para nosotros, en realidad, el presente es futuro que llega, se convierte en presente fugazmente y después inmediatamente se convierte en pasado. Por eso, cuando dije antes en el ejemplo, anoche
Anoche forma parte del pasado. Anoche es la noche anterior a hoy. Inmediatamente. Si dijera hace 3 noches, también, pero serían 3 noches. Si dijera hace un año, también sería el pasado respecto a este año, ¿no? Hace un año, ¿qué sería? El 2022. Y si digo el año que viene, es el 2024. Pero eso depende de cuándo lo digo, porque estoy hablando en el 2023 y estoy hablando un martes. Entonces, si estoy hablando un martes, ayer es lunes, mañana es miércoles. Pero si estoy hablando un miércoles, ayer es martes y mañana es jueves. Es decir, que el momento de la enunciación determina los momentos anteriores y los momentos posteriores, que en el enunciado se expresan, como les decía antes, mediante determinados adverbios de tiempo y formas verbales, ¿no? Anoche es un adverbio, mañana es un adverbio, hoy es un adverbio, ¿sí? Pero cuando digo tu llamada de anoche me sorprendió, sorprendió es un verbo, está en pretérito, pretérito perfecto simple. En realidad en España, casi seguro, y en el resto de América Latina también, y en algunas provincias también, diría me ha sorprendido, más que me sorprendió, me ha sorprendido, que es el pretérito perfecto simple, compuesto, perdón, ¿no? Pero acá en el Río de la Plata usamos el simple para todo, y entonces decimos sorprendió, enojó, etc. Bueno, no importa, no hace falta meterse en ese problema, porque bueno, ya bastante problema tienen con reconocer los verbos. Entonces, bueno, sabemos que sorprendió, en todo caso, coincide con anoche, ¿sí? Pues si dijera tu llamada de anoche me sorprende, no quedaría demasiado bien, salvo que dijera me sigue sorprendiendo, me sigue enojando, para indicar que el sentimiento es continuo, ¿no? Pero si no estaría mezclando temporalidades de manera medio rara, ¿no? Si dijera tu llamada de anoche me sorprenderá, bueno, ya directamente ahí es una locura, porque está mal, gramaticalmente no se entiende qué quise decir. Pero ahí coincide, digamos, la temporalidad anterior al día de hoy, ¿no? Es decir, yo me encuentro, como es la anécdota, yo me encuentro con alguien y le digo, tu llamada de anoche me sorprendió. Entonces coinciden llamada y sorprendió, como momentos anteriores. Y por supuesto, también ahí en tú y en sorprendió, ¿sí? Hay referencias que podrían ser personales. En el caso de tu llamada, hay una referencia directa a la segunda persona. En sorprendió no, porque es tercera persona, y se refiere a llamada, eso ni siquiera es persona, no es personal. Pero me sorprendió, sí, porque equivale a yo, ¿sí? Es decir, sorprendió a yo, ¿sí? Recuerden que las formas pronominales tienen caso en castellano, es decir, yo, me, mi, tú, te, ti, él, se, sí. Me es objeto directo, ¿sí? Sorprendió a mí, ¿sí? Entonces ahí hay una marca de primera persona. Pero eso es la parte personal, me estaba refiriendo a la temporalidad. En la temporalidad entonces también el lenguaje tiene una función esencial, porque es el que determina a partir del presente de la enunciación lo que está antes y lo que está después. Y esas huellas del presente, el pasado y el futuro quedan marcadas en el enunciado. En muchos casos, en otros casos quizás no queden marcadas. Pero obviamente para analizar trataremos de buscar siempre que estén marcadas de alguna manera. Esto es más complicado, por supuesto, después vamos a ver que no toda marca temporal implica enunciación, etc. Claro, huella del futuro, por supuesto, porque si digo nos vemos el martes que viene, ¿sí? En el enunciado queda esa marca, la marca de un futuro. El martes que viene es futuro, ¿sí? Por supuesto, no sabemos si va a existir. No vale, capaz que me muero y no nos vemos.
es así, pero de todas maneras el enunciado va a quedar esa marca el martes que viene, ¿sí? El problema ahí está con nos vemos, porque vemos es presente, y el presente a veces se usa como futuro. Lo correcto sería nos veremos el martes que viene, pero no se usa mucho el futuro simple. No, hay huellas. Las huellas temporales pueden ser del momento presente, del momento futuro y del momento pasado, ¿sí? Lo que pasa es que, por supuesto, el futuro se supone que no se realiza todavía mirándolo desde el presente, pero si ustedes lo miran desde otro futuro posterior, esa marca de futuro en realidad va a ser pasada desde el punto de vista de ese futuro muy posterior, pero en el enunciado va a ser una marca de futuro. Desde ya que una vez que ustedes lo analizan, por ejemplo, los textos que tenemos para analizar, va a haber marcas de futuro que en realidad son pasadas para nosotros. Pueden transcurrir en el año 90 o pueden transcurrir en el siglo XVII. Y eso, desde ya, desde un punto de vista del tiempo real, son pasadas. Pero desde el punto de vista del enunciado, lo que está marcado en el enunciado, siempre va a haber presente, pasado y futuro. Aunque a veces no haya marca de los tres. Depende. Siempre que tratemos de ver algo para analizar, trataremos de que haya marca de los tres para que se puedan ver. Como ejemplo, si no nos serviría. Tienen algunos ejemplos en el campus, que los pueden ir viendo, pero en la primera parte, ¿no? O sea, el arriba. Después yo los voy a bajar también a la parte de nuestra comisión para que también tengan a mano el que vamos a usar o los dos que vamos a usar. Y bueno, es para que lo tengan más a mano, nada más, pero en realidad ya están puestos en el campo. Son textos de análisis que sirven para hacerlo. Voy a poner acá en la pantalla y lo vamos a ir analizando ejemplo por ejemplo para ver cómo es cada cosa. Pero igual son muchos los temas para ver. Por eso digo que este tema es muy largo y que nos va a llevar probablemente hasta la última clase, casi seguro. No, aunque no hay ningún feriado ni nada, pero en principio no quedan tampoco tantas clases. Por ahora lo dejo acá entonces. El martes que viene vamos a repasar un poquito este artículo de la subjetividad en el lenguaje, que prácticamente ya está todo lo fundamental, digamos, y después veremos el aparato formal de enunciación con más detalle, aunque también fui adelantando algunas cositas, pero vamos a ver con más detalle eso. Y vamos a ver también la diferencia entre el emisor y el enunciador y el receptor y el enunciatario, que es una diferencia muy importante, ¿sí? Eso lo vemos en la clase que viene. Y después, bueno, tendremos para repasar y para empezar a trabajar con algunos textos. O sea, no tenemos más textos teóricos, sino solamente teórico-prácticos. Y ahí, bueno, vemos cómo hacemos para manejarnos con la pantalla compartida, si funciona bien. Así que bueno, se está por cortar, los saludo. Hasta el martes que viene. No, agradezco que no me hayan preguntado por los parciales. Agradezco mucho, no los vi todavía, por supuesto, no los abrí. Así que bueno, tendrán que esperar un poquito más. No tuve el tiempo suficiente. Y no puedo dar la nota de alguno nada más, tengo que verlos todos juntos. Así que bueno, nos vemos entonces el martes que viene. ¿Sí? Los puedo saludar aunque se corte enseguida. Nos vemos, profe. Nos Chao, vemos. profe, buenas noches. Chao.